Un hombre le dolía la pierna y nadie sabía por qué. Lo que encontraron los doctores te dejará sin palabras. Francisco vivía en una granja familiar que había sido pasada de generación en generación. La granja no solo le proporcionaba el sustento, sino también un profundo sentido de conexión con la tierra. Cada mañana, Francisco se despertaba antes del amanecer para atender a sus animales, principalmente gallinas, ovejas y algunas vacas. Luego, pasaba la mayor parte del día trabajando en los campos, cultivando una variedad de verduras y frutas y cuidando de los cultivos. El trabajo en la granja era duro y exigente, pero Francisco lo aceptaba con gusto. La vida en el campo era físicamente demandante y Francisco se sentía realizado al ver los frutos de su trabajo. A menudo, sus días terminaban con la puesta del sol, cuando él y su esposa, María, preparaban la cena con los productos frescos que habían cosechado. La vida sencilla y el ritmo pausado del campo le daban una satisfacción que no se podía medir en términos materiales. Francisco era un pilar en su comunidad. Su generosidad y disposición para ayudar a los vecinos eran bien conocidas. Con frecuencia, ofrecía su ayuda para reparar techos, construir cercas o simplemente escuchar los problemas de quienes lo rodeaban. María, su esposa, compartía su amor por la vida rural y era conocida por su habilidad en la cocina y su habilidad para hacer conservas y dulces caseros que compartían con el vecindario. Francisco era conocido por ser un vecino confiable cuando se trataba de trabajar en los campos. En la época de siembra y cosecha, ofrecía su ayuda a aquellos que la necesitaban, ya fuera para plantar, recoger cultivos o realizar tareas que requerían más manos. Su experiencia y habilidad en la agricultura eran muy valoradas, y su presencia hacía el trabajo más llevadero para todos. La habilidad de Francisco para realizar reparaciones en la casa y en la finca también era muy apreciada. Cuando algún vecino tenía problemas con el tejado, una cerca rota o una puerta que necesitaba ajustes, Francisco estaba dispuesto a ofrecer su ayuda. No solo era un trabajador diligente, sino también un hombre que compartía sus conocimientos y herramientas sin dudarlo. Con el paso de los años, Francisco acumuló una gran cantidad de conocimientos sobre la vida en el campo, la agricultura y el cuidado de los animales. A menudo, los vecinos acudían a él en busca de consejos sobre cómo manejar problemas específicos en sus propios terrenos o con sus cultivos. Francisco siempre estaba dispuesto a compartir sus conocimientos y a ofrecer orientación práctica, lo cual fortalecía la confianza y la camaradería entre él y su comunidad. En casos de emergencias, como tormentas fuertes que dañaban las propiedades o animales que se escapaban, Francisco no dudaba en salir al rescate. Su sentido de responsabilidad y su disposición para ayudar en momentos críticos le ganaron el cariño y la admiración de sus vecinos. Más allá de las tareas físicas, Francisco también ofrecía apoyo emocional a quienes lo necesitaban. Era conocido por su habilidad para escuchar y ofrecer palabras de aliento a aquellos que pasaban por momentos difíciles. Su presencia era reconfortante y su capacidad para conectar con los demás a nivel personal era una de las razones por las que todos lo apreciaban tanto. Francisco también participaba activamente en eventos comunitarios, como ferias locales, celebraciones y reuniones del pueblo. Su entusiasmo y participación en estas actividades fortalecían los lazos comunitarios y promovían un sentido de unidad y colaboración entre los residentes del pueblo. El dolor comenzó con una ligera incomodidad en la parte inferior de la pierna. Francisco pensó que podría ser resultado de una mala postura al trabajar o de un esfuerzo físico excesivo. Inicialmente, no le dio demasiada importancia y continuó con su rutina diaria, creyendo que el dolor desaparecería por sí solo. Con el paso del tiempo, el dolor comenzó a aumentar en intensidad y frecuencia. Las molestias que antes eran esporádicas se volvieron persistentes y debilitantes. Francisco notó que el dolor no solo se sentía más agudo,
sino que también empezaba a afectar su capacidad para moverse con normalidad. A pesar de esto, su actitud seguía siendo de resistencia. Intentó ignorar el dolor y continuar con sus responsabilidades en la granja. Durante los primeros meses, Francisco evitó buscar ayuda médica, pensando que era una dolencia que podía resolverse con remedios caseros o con un poco más de descanso. La idea de que el dolor podría ser un síntoma de algo más serio no le cruzó la mente. Además, la preocupación por el impacto de su ausencia en el trabajo de la granja y en el bienestar de su familia hizo que pospusiera la visita al médico. Al principio, el dolor en la pierna de Francisco era esporádico y relativamente leve. Lo atribuía a esfuerzos físicos y pensaba que se aliviaría con el tiempo. Durante esta etapa, el dolor no interfirió demasiado en sus actividades diarias y Francisco trató de manejarlo con remedios caseros. Después de unos meses, el dolor se volvió más constante y agudo. Francisco comenzó a experimentar dificultad para caminar y realizar tareas cotidianas en la granja. La incomodidad se volvió un problema recurrente y las actividades que antes realizaba sin esfuerzo ahora le resultaban extremadamente dolorosas. En esta etapa, comenzó a buscar atención médica local. A pesar de las visitas a médicos locales y tratamientos que no ofrecían alivio, el dolor continuó intensificándose. Francisco enfrentó un creciente sentido de desesperación y frustración. La incapacidad para encontrar una causa clara para su dolor y la falta de eficacia en los tratamientos le llevaron a considerar que la situación podría ser más grave de lo que inicialmente pensaba. Alrededor de 6 meses después del inicio de los síntomas, la condición de Francisco comenzó a deteriorarse rápidamente. El dolor en su pierna se volvió tan severo que afectaba su capacidad para moverse. Comenzó a experimentar síntomas adicionales como fiebre y enrojecimiento en la zona afectada, lo que indicaba una posible infección. Fue entonces cuando se hizo evidente que algo mucho más serio estaba ocurriendo. La infección crónica en la pierna de Francisco se originó a partir de una herida antigua, aparentemente menor, que había sido maltratada en su momento. Aunque la herida parecía haber sanado externamente, las bacterias se introdujeron y permanecieron en el hueso o el tejido circundante, causando una infección latente. La osteomielitis se desarrolla cuando bacterias se multiplican en el hueso, creando abscesos y necrosis, muerte del tejido óseo. En el caso de Francisco, el dolor en la pierna se intensificó debido a la inflamación y al daño progresivo del tejido óseo, lo que causó el dolor persistente y creciente. Los síntomas de la osteomielitis incluyen dolor severo en el área afectada, fiebre, enrojecimiento y hinchazón. Francisco experimentó estos síntomas y la gravedad aumentó con el tiempo, lo que llevó a su incapacidad para realizar las tareas diarias y a buscar finalmente una evaluación médica más exhaustiva. Las pruebas avanzadas, como resonancias magnéticas y tomografías, confirmaron la presencia de la infección y su extensión. Al enterarse de que sufría de osteomielitis, Francisco experimentó una mezcla de alivio y profunda tristeza. Alivio porque finalmente tenía un diagnóstico claro para el dolor que había estado sufriendo, y tristeza al darse cuenta de que una herida, aparentemente menor, había evolucionado en una infección grave que afectó severamente su vida y su movilidad. La revelación le mostró la gravedad de su situación y le hizo reflexionar sobre cómo una herida pequeña no tratada adecuadamente pudo haber causado tanto sufrimiento. Después de la cirugía para drenar los abscesos e eliminar el tejido infectado, Francisco pasó varias semanas en el hospital. Inicialmente, su recuperación estuvo centrada en la administración de antibióticos intravenosos y el manejo del dolor. Una vez estabilizado, Francisco comenzó un programa de terapia física para recuperar la movilidad y fortalecer la pierna. Este proceso fue lento y requirió mucha paciencia, ya que el daño a los tejidos y huesos afectó su capacidad para caminar con normalidad.
A medida que avanzaba en su recuperación, Francisco tuvo que adaptarse a nuevas limitaciones físicas. La intensidad del dolor disminuyó con el tiempo, pero las secuelas de la infección requirieron ajustes en su vida diaria y en su forma de trabajar en la granja. Durante su recuperación, la comunidad y su familia jugaron un papel crucial, brindándole apoyo emocional y ayuda con las tareas que no podía realizar. Esto ayudó a Francisco a mantener el ánimo y a enfrentar los desafíos de su rehabilitación. Aunque Francisco logró mejorar y retomar muchas de sus actividades, la recuperación completa llevó tiempo. El proceso de rehabilitación fue extenso, y él tuvo que aprender a manejar sus nuevas limitaciones mientras trabajaba para recuperar su nivel anterior de actividad. La recuperación de Francisco fue un testimonio de su resiliencia y de la importancia del apoyo médico y comunitario en el proceso de sanación. A pesar de las dificultades, con el tiempo, logró recuperar una buena parte de su funcionalidad y seguir adelante con su vida. Con el tiempo, Francisco volvió a involucrarse en la vida de su comunidad y a participar en actividades sociales y agrícolas, aunque con más precauciones y adaptaciones. Su experiencia le permitió compartir valiosas lecciones sobre la importancia de prestar atención a los problemas de salud y buscar ayuda médica a tiempo. La experiencia dejó una marca duradera en Francisco. Aprendió a valorar cada aspecto de su salud y a ser más consciente de los riesgos potenciales. Su historia se convirtió en una enseñanza para sus vecinos y seres queridos sobre la importancia de no ignorar los síntomas y de buscar atención médica adecuada. La historia de Francisco nos recuerda la importancia de no subestimar los primeros signos de enfermedad y de buscar atención médica cuando surgen problemas de salud. A menudo, lo que parece una dolencia menor puede evolucionar en algo mucho más serio si no se trata adecuadamente. La experiencia de Francisco resalta la necesidad de escuchar a nuestro cuerpo y actuar con prontitud, así como la importancia de la prevención y el cuidado continuo. Además, su historia pone de manifiesto el valor del apoyo comunitario y familiar durante los momentos difíciles. La solidaridad de quienes lo rodearon jugó un papel crucial en su recuperación. En última instancia, nos enseña que enfrentar y superar desafíos de salud no solo requiere de tratamiento médico, sino también de una red de apoyo que nos ayude a seguir adelante. La reflexión es clara. Cuidar de nuestra salud y valorar el apoyo de los demás son esenciales para superar las pruebas que la vida nos presenta.